Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a martes y hoy componen esta mesa de análisis Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángels. Y Mario Laurrea. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Enseguida vamos a toda la actualidad política, pero quiero detenerme un momento en algo que avanzaba ayer Javier Bañuelos, y era la desarticulación de una célula de un grupo de ultraderecha, neonazi, supremacista, que quería atentar en España contra políticos, contra musulmanes, inmigrantes, grupos LGTBI. El objetivo era desatar una especie de guerra racial aquí en nuestro país, en España. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bañuelos, se hacen llamar The Base, nacieron en Estados Unidos y esta era la primera célula que se había detectado aquí en España. En Europa están considerados un grupo terrorista y cuando les detuvieron ya tenían en su poder varias armas. Sí, estamos hablando, Ángels, de un grupo paramilitar neonazi que busca el colapso del sistema democrático, buscan un cambio social radical mediante actos terroristas, atentados, como dices, con el objetivo final, de imponer la supremacía blanca, impulsando esa guerra racial. Desde su fundación en 2018, The Base ha ido sembrando esa semilla del odio por todo el mundo. Tienen células paramilitares por muchos rincones del globo, desde Canadá, Sudáfrica, Australia, también Alemania, y hemos sabido que también aquí en España ellos mismos se reclutan y se adiestran militarmente en campos de entrenamiento. Jerárquicamente es una estructura muy compleja, nos dicen desde la policía, porque funciona como una red clandestina con pequeñas células operativas, por eso no es tan sencillo detectarlos. Aún así, la Policía Nacional lo ha logrado. En el caso de España tenían, como dices, todo listo para atentar, tenían armas y tenían objetivos. Además, buscaban crear nuevas células, pero no nos imaginemos, Ángeles, grandes grupos. Hablamos de células pequeñas, de un máximo de 5 personas. Querían crear nuevos grupos en el norte y en el sur de España. El cabecilla detenido en Castellón, un viejo conocido de la policía, tenía ese encargo de The Base, pero no era una selección sencilla. Desconfiaba de una posible infiltración policial dentro de su propia célula, por eso sometía a todos los candidatos a esas células a una exhaustiva entrevista personal. Buscaba medir su grado de conocimiento del movimiento supremacista y solo dos personas, Ángels, sus dos acólitos, se ganaron su confianza para poder formar parte de esta primera célula que ha sido, como dices, desarticulada aquí en España. Pues Bañuelos, quédate a la escucha porque podemos saludar ahora al inspector de la Comisaría General de Información que ha dirigido esta operación para desarticular esta primera célula terrorista de esta organización, The Base, aquí en España. Inspector, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué era tan peligrosa esta célula desarticulada en España? ¿Tenía capacidad real? ¿Tenía los medios, los mecanismos para ejecutar algún atentado? Es peligrosa, lo consideramos peligrosa en el entorno de la Unión Europea porque abrazan la teoría más extrema del supremacismo blanco, que es el aceleracionismo, el concepto nuevo que ha aparecido, aunque no es tan nuevo, porque ya desde 2011, que se produjo el primer atentado vinculado a este movimiento en Oslo, en Noruega, ya Europol nos alertaba de que era una amenaza bastante grave y que en la Unión Europea se iba a extender. ¿Qué material tenía en su poder para convertirse en un peligro real para ejecutar un atentado? La célula española tenemos constancia de que quería hacerse con armas de fuego. Como hemos visto, 2 de ellas ya las habían conseguido y tenían múltiples armas blancas. El problema de este tipo de terrorismo es que no tienen objetivos específicos como otro tipo de terrorismo en el que se planifican más los atentados. En este caso es hacer el máximo daño posible con los recursos menos posibles. Por eso muchas veces, aunque sus postulados ideológicos son diferentes, admiran a la yihad. Es decir, no hay objetivos concretos, pero sí nos apuntaba Bañuelos antes de que había grupos señalados que podían ser objetivo de un atentado. En efecto, ellos consideran enemigos a los colectivos antifascistas, el colectivo LGTBI, la comunidad judía, la comunidad musulmana, los inmigrantes y también las fuerzas y cuerpos de seguridad y los políticos y gobernantes. Ustedes les estaban vigilando desde hacía meses, les tenían monitorizados. ¿Por qué se precipita ahora esta operación?
Aunque les teníamos bien monitorizados, el grado de radicalización ya era muy alto, ya conocíamos que se habían hecho acopio de un gran armamento, y hace un mes, más o menos, el líder internacional de The Base había realizado una convocatoria, un llamamiento a perpetrar ya ataques selectivos, como denominaban ellos. Entonces ya no se podía esperar más, ya teníamos que hacer una intervención policial. Porque el cabecilla de la célula mantenía contacto con el fundador de esta organización, con el fundador de The Base. Eso es, el líder español estaba en permanente contacto con el líder de The Base a nivel mundial y le reportaba todos los movimientos de la célula española y recibía directrices de esta persona. Eso es. Nos contaba también Bañuelos que son células, o que era una célula muy pequeña, por la desconfianza del cabecilla de la célula, que decía que hacía entrevistas personales, hacía una especie de casting para asegurarse bien, pero habían intentado expandirse dentro de España, pretendían establecer nuevas células de The Base. Sí, habían, sin éxito hasta el momento, querían haber establecido otras subcélulas, siempre dependientes de la célula principal, que era esta neutralizada en Castellón, en el norte y en el sur de España. Si bien el proceso de captación del líder era una persona bastante cautelosa, entonces pasaba por diferentes fases y muchas veces, sobre todo los jóvenes que querían integrarse en la organización, no pasaban esas fases, ya sea porque eran conscientes ya que era terrorismo, que eran conscientes que tenían que perpetrar atentados, y muchos de ellos se quedaban atrás o no eran el perfil que él estaba buscando. En los registros han encontrado todo tipo de armas, incluso equipamiento táctico militar, pero también había en su poder varios manuales neonazis. ¿Qué nivel de radicalización habían alcanzado? Consideramos, o la investigación nos lleva a pensar de que ya estaban totalmente radicalizados en los postulados ideológicos de The Base, que aboga por esa perpetración de atentados con el fin de acelerar ese colapso por la degeneración que ellos consideran que tiene Occidente debido al multiculturalismo, a la inmigración masiva, etcétera. Entonces ya ese ratio de alta radicalización ya lo habían alcanzado. Ya el siguiente paso sería el de cometer acciones. Hablamos de un grupo que está considerado como organización terrorista en la Unión Europea, también en Australia, también en Canadá. ¿Hay constancia de que hayan atentado en algún punto de Europa? Hay atentados vinculados al aceleracionismo. Hay varios atentados ya en Europa. Me viene a la mente el de Stefan Ballet en Alemania, o el de Tobias Rachten también en Alemania, el mencionado de Anders Breivik en Oslo, algunos de ellos muy graves con varias decenas de muertos. ¿Y el perfil de los integrantes de la célula, que son hombres, jóvenes? Normalmente suelen captar a jóvenes que ya sea que tengan problemas de socialización o tengan algún tipo de inestabilidad, ya sea familiar, psicológica, y los captadores buscan ese perfil. Entonces luego ya empieza lo que es ese proceso de adoctrinamiento en las posturas radicales del grupo, y van seleccionando los que sí que tienen visos de que puedan cometer acciones violentas. ¿Y la captación es a través de Internet? Es todo online, lo tratamos como una subcultura virtual, por eso es tan difícil su detección, y además la toma de medidas que llevan a cabo en sus comunicaciones es compleja, es complejo detectarlos. Pues inspector, muchísimas gracias por las explicaciones. Muchas gracias, buen día. Tipo de terrorismo, con los ojos puestos en el terrorismo islamista siempre, terrorismo supremacista, intentando establecerse en España con la desarticulación de una célula formada por muy pocas personas, pero con objetivos claros y con posibilidad de atentar de una manera real. Ignacio, ¿qué te parece? Gravísimo. Creo que hay que felicitar primero a la policía por haber desarticulado a esta célula antes de que fuese demasiado tarde o que hubiésemos tenido que lamentar víctimas. Pero desde luego es el signo de los tiempos, es cómo Internet lamentablemente está sirviendo para la radicalización de una parte de la sociedad con desinformación. Nadie se podría imaginar
que movimientos de este tipo pudieran crecer, porque esta teoría es la de la familia de Mason, esta idea de provocar una guerra racial. Estamos acostumbrados a ver esto en Estados Unidos. En fin, o sea, es algo que ya lleva muchos años en marcha, y que esto haya llegado a España de esta manera y a través de estas vías es tremendamente preocupante, ¿no? Porque afortunadamente España ha sido desde el fin de ETA un país donde la violencia política estaba muy... En fin, habíamos conseguido que pasase a nuestra historia, y es terrible pensar que pueda volver a través de estas vías. Mariola. A mí me parece esperanzador que la policía haya desmantelado, en los términos que nos ha explicado, esta célula. Me parece también importante señalar que cuando en el ámbito de la política se configura la guerra cultural como un objetivo, pues hay siempre alguien que considera que ese objetivo se puede lograr y se puede aspirar a él a través de otras vías, y desde luego la violencia, que duda cabe, es una opción que estos grupos manejan como factible. Creo que es importante tomarse en serio estos procesos, celebrar que la policía obviamente haga su función y lo haga con esta eficacia, y obviamente desterrar como objetivo también político esta guerra cultural. Madina. Sí, es sorprendente que este tipo de células aparezcan. Que hablemos de esto en España, ¿no? Porque que hablemos de esto en nuestro país, que a priori es un país que ya sabe el coste del terrorismo, que ha comprobado durante décadas el significado que tiene, la capacidad de daño que puede llegar a hacer, y su inutilidad aceleracionista. La utilización de esta teoría política, que tiene una orientación de derechas y una de izquierdas, ¿no? El sistema genera procesos a partir de un determinado nivel, esos procesos el sistema ya no es capaz de contenerlos, hay que acelerarlos porque resumen dentro todas sus contradicciones hasta alcanzar el límite de colapso del propio sistema. Utilizar esta teorización para, en el fondo, pretender que sus ideas valgan más que algunas vidas, no deja de ser el mismo ejercicio de siempre, el de los que creen que sus ideas valen más que nuestras vidas. Ha sucedido más veces, sucedió el 11M hace mucho tiempo en Atocha, en Madrid, ha sucedido durante mucho tiempo con ETA. El terrorismo lo conocemos bien en este país, y en el fondo es tan solo eso, gente que cree que su marco ideológico, su manera de pensar tiene más valor que la manera de vivir que tienen otros. Por ejemplo, el colectivo LGTBI, por ejemplo, las personas que han nacido en otros países, por ejemplo, las personas que han venido a vivir a este país viniendo de otras latitudes, por ejemplo, los políticos gobernantes, por ejemplo, todo aquello que ellos creen que tiene menos valor que sus propias ideas, ¿no? Así que, por mucha vacuna que tengamos, nunca es tarde para reivindicar valores democráticos de convivencia, de igualdad, de ciudadanía, de libertad. Yo creo que cada vez que vemos noticia como esta, Ángels, a mí me viene todo el rato a la memoria el extraordinario valor de la democracia, de la convivencia y de la aceptación mutua de un espacio compartido, en este caso un país que se llama España, ¿no? Y por viejas que parezcan estas palabras y por acostumbrados que estemos a escucharlas, pues de un tiempo a esta parte y hoy por la mañana un poco más, en mi opinión siguen teniendo el mismo valor. Por eso hay que seguir luchando y batallando por ello. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Ignacio Escolar, Eduardo Madina y Mariola Urrea. Vamos a empezar en la Comunitat Valenciana, porque hoy es el día en el que va a tomar posesión el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Es una imagen con la que el Partido Popular espera ya apartar el foco definitivamente de Carlos Mazón, que ya saben seguirá siendo diputado, pero en las últimas horas el Grupo Popular en les Corts Valencianas ha hecho un movimiento que vuelve a poner el foco en el expresident Radio Valencia. Ana Talens, bon dia. Bon dia, Àngels. Ha designado el Partido Popular a Carlos Mazón portavoz en una de las comisiones de les Corts. Eso supone que va a ingresar cada mes 634 euros más de salario. Lo registraron ayer, el día antes de la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca. Lo llamativo ya no es solo esta subidita de sueldo, y es que es además a cambio de nada, porque la comisión que va a presidir Mazón y por la que recibirá 8.800 euros brutos al año es una comisión, Ana, que solo se ha reunido una vez en los últimos 5 años.
Sí, y no lo ha hecho ni una sola vez en esta legislatura de la que llevamos ya 2 años y medio. Esa comisión del reglamento de la Cámara es la que aborda las peticiones de modificación de las normas de funcionamiento, pero apenas tiene actividad. Carlos Mazón cobrará 634 euros mensuales. Socialistas y Compromís afirman que es una vergüenza que se premie la negligencia del presidente y coinciden en que lo que debería hacer Mazón es entregar su acta. Si no, el nuevo presidente de la Generalitat debería exigírsela. Pérez Llorca jura esta mañana a su cargo en les Corts Valencianes, a las que va a leer una proposición de gobierno. Ayer, además, Ana, declaró el jefe de gabinete de Mazón en la comisión que investiga la Dana en el Congreso de los Diputados. Él es José Manuel Cuenca, que negó que el expresidente estuviera ilocalizable durante la tarde de la catástrofe. Es más, dijo que él había mantenido contacto con él y que era consciente de la situación. Le preguntaron a Cuenca, le preguntaron al jefe de gabinete de Mazón por lo que había declarado Salomé Pradas en la entrevista en La Sexta, en Salvados. Ella dijo que el jefe de gabinete de Mazón le había pedido que no molestara al presidente de la Generalitat, que tenía actos, y ayer Cuenca dijo que no recordaba haber dado esa orden, pero que tenía lógica haberlo hecho. Sí, fue una comparecencia muy tensa en la que la portavoz de Compromís, Yaque D'Amico, le reprochaba a Cuenca que no le cogiera del pelo a Mazón para sacarlo de la comida en el Ventorro. Cuenca respondió que no hacía falta, Mazón estaba totalmente informado. Agarrar al presidente y estirarlo del moño y aportárselo al CECOPI. Al presidente no hay que estirarle de ningún moño porque el presidente conocía la situación porque yo le informé. Y el presidente nunca estuvo ilocalizado. Al presidente no nunca estaba ni localizado ni preocupado. En ningún sitio. Cuenca no recuerda que le dijera a Salomé Pradas que no molestara al presidente porque tenía varios actos, pero reconoce, habría sido normal que le hubiera dicho algo parecido. Que yo no recuerdo en absoluto esa conversación. Vale, pues usted no recuerda que le dijera a la señora Pradas... Que revisando el listado, ese día yo hablé con ella, la llamé a las 13:20 horas. La agenda pública del presidente a esa hora tenía un acto en la Consellería, de Sanidad. Iba a empezar otro a las 14 horas en el Palau de la Generalitat con los sindicatos. Es normal que yo le hubiera dicho a la consellera que como tenía esos actos, me llamara a mí. También reveló que en ningún momento la consellera investigada, Salomé Pradas, le dijera que no podía contactar con el presidente ni le pidió la presencia de Mazón en el CECOPI. En la comparecencia, el diputado Alberto Ibáñez también le preguntó por la filtración de un audio manipulado. Cuenca dijo que no sabía de lo que le hablaban, pero al mismo tiempo reconoció que está bajo investigación judicial y abundó en la tesis de que Mazón ni su núcleo duro tenían responsabilidad, Ángels, en la emergencia. Talents, gracias. De nada. Recordemos que Cuenca no es solo jefe de gabinete, no era solo jefe de gabinete, era amigo y era compañero de piso de Carlos Mazón, y relata en esa comisión de investigación en el Congreso los actos que tenía por la mañana, pero nada dice de lo que tenía a partir de las 2:30 de la tarde, que es cuando se encierra en el Ventorro a esa comida que terminó a las horas que terminó. Pero bueno, sobre el nombramiento, dijo Juanfran Pérez Llorca en su discurso de investidura que lo primero que iba a hacer cuando fuera ya investido presidente de la Generalitat era pedir perdón a las víctimas. Mariola, me parece una curiosa manera de pedir perdón a las víctimas, dándole una portavocía de una comisión inútil a Carlos Mazón para que se suba todavía un poquitín más el sueldo. Efectivamente, lo que tiene que hacer el nuevo presidente de Valencia es explicar cómo va a hacer para dominar la agenda y que no se la imponga Vox, que este es el gran desafío que tiene por delante. Y en relación con la decisión adoptada respecto de Carlos Mazón, yo creo que hay que hablar de una categoría de políticos que a mí me parece interesante calificar como políticos fardo, que son políticos sin oficio ni beneficio, que cuando abandonan el cargo que estaban asumiendo con absoluta irresponsabilidad en los términos que estamos analizando en el caso de Carlos Mazón, el partido político al que pertenecen tienen que darle una salida para que no moleste y para que pueda seguir gobernando su vida, porque son políticos fardo, porque no tienen ni oficio ni beneficio. Y creo que este es uno de los dramas que percibimos en la política y que ahora estamos analizando el caso de Carlos Mazón, pero que creo que debemos prestarle atención porque la ciudadanía
por este tipo de cosas es por las que a veces acaban haciendo esas expresiones y esas manifestaciones de trazo grueso de todos son iguales, que obviamente no lo son, y la política no es un servicio público, sino es cómo hacer que, en este caso, Valencia se ponga a tu servicio. Y creo que esta reflexión conviene no perderla de vista cuando hablamos también de la desafección de la ciudadanía, porque tiene algunos puntos en los que, hombre, es razonable fijarse y es razonable ofrecer soluciones si queremos volver a dignificar el ámbito de la política como el instrumento más importante para la transformación social. Lo que pasa es que en este caso el político fardo es especialmente sangrante porque detrás hay 229 muertos. Hay una inutilidad, una inutilidad en la gestión, pero en este caso una inutilidad en la gestión que ha tenido consecuencias tremendas. Esto, digamos, es la expresión supina del político fardo. El político fardo se convierte así especialmente cuando deja de asumir esa responsabilidad. En este caso se le invita a marcharse y obviamente la pregunta que hace el partido es: ¿y ahora qué hacemos con él? Edu. Sí, es curioso porque desde la Dana hasta la actualidad, a lo largo de todo este año, es muy difícil entender prácticamente cada paso de los que ha ido dando el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, la Generalitat en manos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Yo particularmente, como observador exterior y como jubilado de la actividad política, no soy capaz de entender prácticamente ninguno, por no decir ninguno, ¿no? Casi que si contratas a tu peor enemigo para que te diseñe lo que hay que hacer, te lo hace muy bien. Todo está mal hecho. Y el final, casi que es bastante evidente que una persona que ha tenido el juicio social que ha tenido ya la gestión de la Generalitat, la valoración que de la responsabilidad del señor Mazón tiene ya hecha todo el mundo, hecha y más que hecha, consolidada, asentada, consensuada amplísimamente, más allá, no solo en la sociedad valenciana, sino incluso más allá, lo último que tienes que hacer es dejarle de diputado y nombrarle algo para cobrar más. Es justo lo último que hay que hacer. Tienes que sellar un día una pincelada, un instante de dignidad, un paso digno. Un paso digno en el sentido de algo bien hecho. Después de tanto mal hecho, algo bien hecho. Y esto es básicamente una dimisión y una salida de un plano institucional, porque es más que evidente que la labor parlamentaria del señor Mazón va a ser ninguna. Va a generar un efecto recuerdo en la Cámara de todo lo que hizo mal. Va a generar para el propio PP un efecto recuerdo de una factura histórica que ha quedado ya para siempre marcada en la trazabilidad y en el currículum del propio PP en la Comunidad Valenciana. No va a tener una labor destacada como legislador en las Cortes de la Comunidad Valenciana, ni como interpretador de la realidad, ni del futuro de la sociedad valenciana. No hay nada de eso. Hay un sueldo un poco más alto. Un sueldo un poco más alto ante la mirada atónita de la gente que perdió familiares en los días de la Dana, en las horas dramáticas de la Dana, y que asiste atónita a estas decisiones que toma el Partido Popular. Entonces, en línea de lo que dice Mariola, que lo comparto, hay veces que los propios partidos elaboran pasos, procesos y toman decisiones, pues que generan una enorme distancia con esos partidos. A mí, si hay que poner ejemplos, pues últimamente tenemos unos cuantos, ¿no? Pero este sin duda destaca de manera clara entre todos ellos. A mí me parece muy grave, primero porque la primera decisión que tenía que tomar el Partido Popular era si lo mantenía dentro del partido. Dentro del partido, si ya con este currículum era suficiente como para no retirarle la militancia. No solo hacen eso, sino que no le invitan a que abandone las Cortes Valencianas, que es algo que también podrían haber hecho, decirle: oye, no eres bienvenido aquí. Y lo que hacen es defenderle, pero defenderle y además premiarle con un sueldo extra por los servicios prestados, ¿no? Por lo bien que lo ha hecho. Esto que en los militares hablan de no dejar un solo soldado atrás, ¿no? O sea, da igual lo que hayas hecho, da igual lo que haya pasado, aquí te vamos a proteger, ¿no? Porque es evidente que la razón por la cual Mazón sigue dentro de la Asamblea del Parlamento valenciano no es solamente para que tenga un sueldo, sino también para protegerle de esos problemas con la justicia que sin duda tendría si no siguiese siendo un aforado. O sea, sin duda tendría que responder ante mucho de lo que ha ocurrido y ante todas estas acusaciones de los representantes de estas víctimas, de estos cientos de víctimas, por su gestión en esos días, que cada vez está más desnuda. Yo creo que ya no hay ninguna duda de qué hacía, cuándo lo hacía y dónde lo hacía. La única duda es cómo es posible que haya tardado tanto en irse.
¿Cómo es posible que le aplaudieran en su partido cuando iba allí como un héroe? ¿Cómo es posible incluso que el día que dimite Feijóo nos cuente a todos que él en realidad hubiese preferido que dijese simplemente que no iba a repetir como candidato, pero que se quedase, porque era mucho más cómodo eso que pasar por debajo del futbolín que pedía Vox en la siguiente investidura, ¿no? Que por cierto, demasiado barato le ha salido, porque ha tenido la suerte el Partido Popular Valenciano de que coincida lo de Pérez Llorca con la entrada en prisión de José Luis Ábalos. Pero en fin, que sigue siendo gravísimo. Tenemos a un presidente de la Generalitat Valenciana diciendo que es que hay que abolir los sistemas que está poniendo en marcha la Unión Europea, el plan verde de la Unión Europea contra el cambio climático. Y le tenemos también diciendo burradas sobre los inmigrantes, y al mismo tiempo tenemos al PP protegiendo a Mazón y subiéndole el sueldo. Estábamos hablando de esa portavocía que le ha dado el Partido Popular a Carlos Mazón, que ya saben que no ha dejado el acta, seguirá siendo diputado en les Corts Valencianas, y que además ahora va a tener un plus de más de 600 euros por ser el portavoz de una comisión que prácticamente no tiene trabajo y que no se reúne casi nunca. ¿Querías añadir algo más tú, Mariola? Perdona. Quería señalar que en relación con Carlos Mazón todo es coherencia. Y eso es importante también. Carlos Mazón no ha cometido un error ni una irresponsabilidad política. Es el proceder natural de un político frívolo, de un político que carece de las competencias y las capacidades para asumir una responsabilidad de la dimensión que la ciudadanía valenciana le otorgó, y que se evidencia todas esas costuras del traje de este político el día en que tiene que ponerse al frente de la gestión de una de las grandes tragedias humanas que vive Valencia, y él se encuentra en una cita. Él se encuentra en sus asuntos y además perfectamente planificado todo. Ya había dado la orden a sus equipos más directos de que no se le molestara, porque él estaba en sus cosas, mientras más de 200 personas morían ahogadas. Y cuando ya, después de un año de sostener esta situación, sin ningún tipo de consideración ni un mínimo de vergüenza, nos pretende trasladar la idea de que ha tenido una revelación después de hablar con su madre y después de asistir al funeral y que debe apartarse, hay un pacto con su partido. A mí me gustaría saber si en ese pacto interviene también Génova, interviene también Alberto Núñez Feijóo. Y el pacto es: ¿qué hay de lo mío? Yo me retiro, pero a mí me dejáis las espaldas cubiertas, política y económicamente hablando. Asistimos a la última expresión de frivolidad de un político fardo. Toma posesión hoy Juanfran Pérez Llorca, que recordemos fue la persona que posibilitó el primer pacto del Partido Popular con Vox en esas elecciones que después dificultaron el camino de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia, y es la misma persona que en su discurso de investidura ha aceptado, y a pesar de que no hemos visto los puntos del acuerdo entre PP y Vox, pero verbalizó Juanfran Pérez Llorca el ideario, la agenda de Vox, de la ultraderecha, sin ningún tipo de pudor en la tribuna de oradores de les Corts Valencianas. Esto en Valencia, porque después, cuando se traslada a nivel nacional, empiezan a mostrar, y hay que tener en cuenta ese ciclo electoral que empieza con las elecciones en Extremadura el día 21, a nivel nacional PP y Vox empiezan a escenificar sus desacuerdos. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Porque ayer Vox volvió a su discurso contra el Partido Popular, lo ha hecho antes otras veces, anticipó algo de esto cuando convocó a través de la organización Revuelta una protesta paralela a la que había convocado el Partido Popular este domingo pasado. Empieza a cundir una especie de sentimiento de competencia en el que la ultraderecha quiere presionar a Feijóo y le quiere seguir achicando el espacio. Ahora le reta y le reprocha dedicarse a manifestaciones en lugar de hacer lo que tiene que hacer, le dice, que es presentar una moción de censura. Sí, la tregua ha durado poco porque hace solo 5 días que pactaron en Valencia, pero con las elecciones extremeñas a la vuelta de la esquina, en el PP y en Vox pelean por liderar la oposición más dura contra Sánchez. Abascal sostiene que Feijóo está en el inmovilismo y que tiene que pasar a la acción. Todo mi reproche a los dirigentes del Partido Popular que estafan a los españoles y que convocan manifestaciones que solo sirven pues para que nos demos el gusto, enarbolemos nuestras banderas, pero en realidad no sirven para echar
a Pedro Sánchez a la calle. El Partido Popular tiene otros instrumentos a los que ha renunciado y que Vox ha hecho uso de ellos durante estos últimos años. Me estoy refiriendo a la moción de censura. Pero en Génova no están dispuestos a activar la máquina de la moción si no tienen asegurados los apoyos. ¿Tenemos votos? No. ¿Vamos a hacer una moción de censura abocada al fracaso para darle oxígeno a Pedro Sánchez? Tampoco. En el PP también quieren marcar distancias con la ultraderecha. Feijóo ha optado durante mucho tiempo por no mencionar a Vox, pero el domingo arremetió contra ellos. Los acusó en el mitin de Madrid de hacerle una pinza con el PSOE. Ayer Abascal le respondía que a Vox el PP le hace la tenaza. ¿A qué pinza se refiere el señor Feijóo? ¿A qué pinza? ¿Por qué estafa a los españoles? ¿Por qué les engaña? ¿Por qué acusa a Vox de algo que Vox no hace y él hace a lo bestia? La ultraderecha es consciente de que puede ser la llave para que Guardiola revalide el gobierno, así que quieren que pague el peaje. Si la presidenta extremeña se negó a ceder a sus exigencias para sacar adelante los presupuestos, ahora los de Abascal avisan de que no la harán presidenta si no asume sus postulados, que pasan por rechazar las políticas climáticas y por endurecer el discurso migratorio, unas cesiones que por otra parte ya han conseguido en Valencia. Julia, gracias. A vosotros. Claro, es que Eduardo, está crecido Vox, tiene motivos por esas cesiones en Valencia que hablaba ahora Julia, por lo que dicen las encuestas, y claro, le va achicando el espacio al Partido Popular y cada vez deja más a Alberto Núñez Feijóo en un papel, diríamos, más patético. Es curioso porque no han parado de diagnosticar la existencia de un gran problema en España, que es este malvado gobierno de Sumar y del PSOE, y de diagnosticarle a España todos los males bíblicos posibles durante estos últimos años. Y les ha sucedido que por su compuerta derecha se les ha escapado un volumen sustancial de voto, ¿no? Un partido con mucho ante lo que protestar, pero a priori con poca capacidad de arreglar nada. Todavía no le hemos visto arreglar ninguna tuerca rota a Vox de la democracia en los últimos años, desde que existe. Pues se le ha ido, según la media de encuestas, más o menos al 17 o 18%. Y ha sucedido que votantes conservadores, que en un momento, vamos a decir, diferente de la evolución política española, hubieran elegido al Partido Popular, casi seguro, como su opción favorita de voto o principal de voto, pues ahora cuando tienen entre 18 y 25 años resulta que 1 de cada 4 elige a Vox. Y cuando eso lo llevas al espectro de solo chicos, pues son 4 de cada 10. Y ahí es todo el caudal, todo el grifo abierto de energía electoral que el Partido Popular, teniendo tanta la razón todos los días, el señor Tellado, la señora Ayuso, los dirigentes más escorados a la derecha del Partido Popular, gritando tanto, hablando tan alto, utilizando siempre las mayúsculas para expresarse en política, resulta que no han parado de alimentar lo que tenían a su derecha, y hoy resulta que son incapaces de gobernar en prácticamente ninguna comunidad autónoma, sin contar de una o de otra manera con el partido que dirige el señor Santiago Abascal. Así que creo que la primera prueba la vamos a ver en Extremadura. Si las encuestas se acercan en esta primera, vamos a decir, primer cruce, ¿no?, de primera eliminatoria de la línea o de la sucesión de elecciones autonómicas que vamos a ver, luego presumiblemente irá Castilla y León, Aragón, Andalucía, en algún momento del 26 veremos todo eso, pues ya veremos cómo, si finalmente aciertan, a la señora Guardiola le van a hacer falta los votos de Santiago Abascal y de su partido en Extremadura. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer ahí? ¿Qué factura va a estar dispuesto a pagar? La misma que ha pagado en la Comunidad Valenciana para revalidar el nuevo mandato del señor Pérez Llorca tras la dimisión de Mazón, ¿o se va a plantar como dio la sensación de querer plantarse al principio, hace ahora 2 años, para luego desdecirse y pactar todo lo que dijo que nunca pactaría? Hay una trampa autoimpuesta y en parte viene por su desinstitucionalización. El Partido Popular ha elegido la protesta, el templo de Devop, antes que, desde una óptica institucional, hacer suyos los problemas del país para intentar colaborar con su fuerza electoral. No se nos olvide que es el primer grupo de la Cámara. Podría darle una utilidad mayor a la fuerza que tiene en términos de escaños en el Congreso de los Diputados. Ha elegido el grito, ha elegido la protesta. Por los resultados ahí los tiene. Ignacio. Cuando el PP dice que sería frustrada la moción de censura, dice que sería un esfuerzo baldío y que no conseguirían su objetivo, la pregunta es, ¿y lo van a lograr así, sacando manifestaciones cada tanto? Yo creo que tampoco, ¿no? Y creo que al final el Partido Popular está en una situación bastante complicada, donde primero se ha quedado sin rango dinámico para subir el tono, llevan diciendo el apocalipsis desde hace mucho tiempo. Segundo, ese discurso solo le ha servido para alimentar cada vez más a Vox, y aunque la derecha y la extrema derecha cada vez tengan más votos y sean mayoría ahora, tienen un problema, que es que en España,
cuando el segundo partido de un bloque está por encima del 20%, empieza a haber chirridos en la ley electoral, empieza a haber problemas de no eficiencia en la ley electoral. Le interesa mucho al PP, desde luego, que Vox esté entre el 10 y el 15, pero cuando empieza a subir esa cifra, no más. Ya hay un problema. Para empezar, que es muy probable que el Partido Socialista sea primera fuerza en muchísimos territorios y que eso tenga un premio, pero no para el bloque de la derecha, sino para el bloque de la izquierda. Y luego hay otro problema, que es que esto que están haciendo, y me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando Isabel Díaz Ayuso condenaba la violencia en la Puerta de Ferraz, está alimentando la violencia en la Puerta de Ferraz y en muchos más sitios, en muchísimos más sitios. Si tú te dedicas a decir todo el día, desde el primer momento, que el gobierno es ilegítimo, o peor aún, que es una dictadura, que es un régimen, que estamos ante una amenaza a la democracia, pues evidentemente, aunque tú no justifiques la violencia, estás alentando la violencia. Porque ¿cuál es la manera de protestar contra un gobierno autoritario? ¿Hay alguna, acaso? ¿Sirve para algo? ¿Se puede protestar pacíficamente contra un gobierno autoritario? Pues están contados las veces en las que un gobierno autoritario ha podido ser depuesto por medio de métodos exclusivamente pacíficos. Y esa manera en la que están negando el carácter democrático y la legitimidad del gobierno desde el minuto uno, como hace la extrema derecha desde el minuto uno también y desde la legislatura anterior también, pues lo que está haciendo es alimentar un escenario de confrontación durísimo, y del que solo es beneficiado la extrema derecha, porque sí, yo creo que el PP no tiene ninguna tentación y que realmente no cree que estemos ante una dictadura, descontando algunos fenómenos aislados como es nada menos que la líder del PP de Madrid. Pero al mismo tiempo, al estar diciendo estas cosas, está colocando a toda la sociedad en una situación imposible. Y además en un escenario en el que tienen elementos más que de sobra para hacer oposición, que no les hace falta exagerar, que no hace falta inventarse cosas y decir que están a punto de acabar con la democracia en España para hacer oposición al gobierno legítimamente. Pero hombre, que no hagan esto, porque además tienen otro problema. Este tipo de exageraciones lo que hacen es también movilizar a la izquierda, que ahora mismo movilizada no está. En el abierto, Ignacio Escolar, Eduardo Madina y Mariola Urrea. Mariola, sobre el aire que el Partido Popular le está dando a la ultraderecha, le está dando a Vox. Hay un elemento que para mí es importante señalar, que tiene que ver con la idea de que el Partido Popular nunca ha aceptado estar en la oposición. Y no lo ha aceptado desde el minuto cero, no sé si lo decía Ignacio o Eduardo, ¿no? Desde el mismo momento en el que Pedro Sánchez gana la moción de censura, es decir, estamos hablando de hace ya casi 7 años, el Partido Popular siente la idea absolutamente antidemocrática de poder arrebatado. Esto hace que nunca haya interiorizado en estos años, a pesar de que haya cambiado de líder, pero le pasó a Pablo Casado y le pasa a Alberto Núñez Feijóo, nunca han aceptado esa idea de que las urnas y las mayorías parlamentarias, que son quienes configuran el gobierno, les han colocado en el honorable lugar de la oposición. Y digo honorable porque la democracia en un país depende no solo del acierto o desacierto de un gobierno, también depende de la calidad con la que el partido en la oposición se desempeñe. Esto han dimitido. El Partido Popular ha dimitido de su papel de oposición. Y lo que está empeñado es en ganar un estado de opinión consistente en generar la idea de inestabilidad en el gobierno y la idea de ingobernabilidad. Esto obviamente no se puede hacer en las instituciones. Las instituciones administran correctamente el papel del gobierno y el papel de la oposición. Esta idea de ganar un estado de opinión solo se puede hacer en las calles. Vaya. Vamos demasiado bien en el día de hoy. Menos mal que había terminado la frase. Mira, mientras tanto, déjame, porque antes hablaba Edu del primer cruce de esta liga electoral. Son las elecciones en Extremadura. Y por cerrar el tema del Partido Popular, David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Porque se acerca ya el inicio de la campaña, estamos en pre-campaña, pero se inicia ya el inicio de la campaña electoral para las autonómicas en Extremadura, y el primer movimiento del Partido Popular
ha sido citar a Santos Cerdán en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Tendrá que declarar el próximo 17 de diciembre, es decir, a apenas 4 días de las elecciones, pero también quiere que comparezca el hijo de José Luis Ábalos, que está dando entrevistas a todo el mundo a quien se las pide, pero que en unas declaraciones al Mundo dijo que el propio Cerdán le ofreció un cheque en blanco a su padre para que guardara silencio. Bueno, en definitiva, que en Génova, Junquera compran todo lo que apunte contra el gobierno y al PSOE para seguir presionando. Lo compran y usan ese desahogo de los encarcelados como coartada para lograr que uno de los actos gordos de la campaña lo vayamos a vivir a más de 300 kilómetros del territorio extremeño. Los populares no se cortan y colocan la visita de Cerdán al Senado a 4 días de que se abran las urnas. Será la segunda visita del exmandatario socialista a la comisión, pero esta la hará recién salido de la cárcel, inmerso en un proceso judicial que hará que a buen seguro evite responder a nada. Al puente de mando popular le da igual y justifican de esta forma la citación. Para que explique el cheque en blanco que en nombre del presidente del gobierno ofreció a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo. Tellado deja claro que Génova le compra toda la mercancía a los recién entrados en prisión, Koldo, Ábalos y su entorno. La realidad es que Koldo apunta a cobros de comisiones de hasta 1 millón de euros por parte de la esposa del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Y la verdad es que Víctor Ábalos apunta al intento de compra de silencio de su padre en nombre de Pedro Sánchez. Su credibilidad, dice, la dirán los tribunales. El PP también tiene previsto citar en el futuro al hijo de Ábalos, al secretario de Estado de Comunicaciones, Antonio Hernando, y ya no descarta llamar a alguien que hasta hace poco era una línea roja autoimpuesta por Feijóo. En relación con su pregunta, si citaremos o no a Begoña Gómez en esa comisión, solo puedo decir que no descartamos citar a Begoña Gómez. Y por lo tanto, tiempo al tiempo, y la comisión... Y se justifica Tellado. Ellos, asegura, solo están subiendo el volumen del altavoz. El sanchismo empieza a cantar. Lo hace desde fuera y desde dentro de la cárcel. Y el PP va a subir el volumen para que toda España escuche la traviata sanchista. Como escucháis, se relamen en Génova, se ponen metafóricos y no descartan más citaciones y también más manifestaciones. Junquera, gracias. Gracias. Mariola, que te hemos recuperando, incorporando también lo que nos contaba Junquera, que el Partido Popular compra toda la mercancía que tenga que ver disparar contra el gobierno a través de Ábalos, su entorno, Koldo, su entorno. Mariola. Sí, efectivamente. No sé en qué momento se ha cortado porque yo estaba tan contenta con mi argumento. Vale. Espero que no hayáis perdido mucho porque era perfecto. Pero dicho esto, la verdad es que el Partido Popular está, digamos, disfrutando mucho con esta mercancía que ofrece el entorno de Ábalos. No se sabe muy bien con qué pretensión. Entiendo que también sigue la lógica en este sentido de Carlos Mazón, ¿no? de intentar aspirar a proteger un escenario relacionado con su vida y su familia. Pero aquí hay un papel diferente en relación con el Partido Socialista, que fue quien le solicitó la entrega del acta y obviamente no le provocó, digamos, un colchón que probablemente es el que le genera ahora esta inquietud. Es una pena que en el ámbito de la política también tengamos que asistir a esta degradación, pero obviamente el Partido Popular chapotea de gusto en este fango. Es que compra Ignacio, toda la mercancía que se publica, que se dice sin comprobar si es verdad, si es mentira, si ha habido desmentidos, nada, le da igual. El Partido Popular utiliza los argumentos de algunos medios de comunicación, de informaciones que aparecen en algunos, vamos a llamar, en algunas webs, para crear el argumentario en contra del gobierno. Sí, esto se basa básicamente en que alguien que está pendiente de una condena de más de 20 años de prisión y que está ya en prisión preventiva, pues se convierte en alguien totalmente creíble a ojos del Partido Popular, diga lo que diga, incluso cuando lo que dice entra en contradicción con todo lo que sabemos en muchos ámbitos. Hay un montón de mentiras, pero quiero centrarme solo en una muy concreta, que es el tema de Europa. Según está diciendo ahora Ábalos, el propio Ábalos y su hijo, resulta que es que aquí hubo alguien que se forró, que fue Begoña Gómez, que se llevó hasta 1 millón de euros en comisiones. Bueno, lo que sabemos de esa historia, primero, que ha habido una investigación judicial y creo que son 3 o 4 las ocasiones en las que ha sido archivado, porque no hay una sola prueba de nada ni lejanamente parecido. Y luego también sabemos que gracias a los WhatsApps entre Pedro Sánchez y Ábalos, que el propio Ábalos difundió,
y que filtró a medios de comunicación, vimos lo que hablaron entre ellos, entre el presidente del gobierno y el entonces su ministro, sobre ese rescate a Air Europa. Y básicamente lo que le decía Sánchez a Ábalos, citando a un amigo suyo que le había dado una recomendación y decía, mira lo que me cuentan, era, ojo, que es que en Air Europa el gestor no es muy bueno. Ponía en duda la capacidad del gestor, de Javier Hidalgo, para llevar adelante la compañía y su recelo a aprobar ese rescate, porque la manera de gestionar la compañía pues no parecía la más adecuada. Por cierto, es un rescate que ya se ha devuelto, o sea que ya se puso en marcha, se aplicó, igual que se hizo en toda Europa occidental con las aerolíneas, básicamente porque el Estado les había prohibido operar, y era razonable que los Estados, y lo hicieron igual en todos los países de la Unión Europea, tenían que ayudar a unas compañías que les habías prohibido legalmente por una orden de tu propio gobierno que operasen, que volaran. Y entonces se puso en marcha en todos los países de la Unión Europea rescates con dinero público para evitar que esas compañías quebraran, porque ninguna compañía de estas características, con los costes además y el enorme inmovilizado que tiene una aerolínea, puede sobrevivir a estar semanas y semanas sin trabajar y sin cobrar absolutamente nada. Pues ahora pretenden convertir esta historia en una operación en la que la propia Begoña Gómez estuvo ahí intermediando. En fin, es todo un disparate absoluto, pero como esto podemos ir una por una con casi todas las afirmaciones. E insisto en lo que decía antes, ¿qué necesidad tiene el PP de meterse a dar crédito a estos bulos? Cuando ya hay material más que de sobra. Motivos para la crítica este gobierno tiene. El secretario de Organización, que el siguiente también acabó en la cárcel, que era el ministro con mayor presupuesto de ese gobierno, que era además, incluso para todavía más escarnio, la persona que en el estrado defendió la moción de censura contra Rajoy, contra la corrupción. ¿Qué más necesita el PP para hacer oposición? ¿Tiene que inventarse cosas además? Porque ha renunciado a hacer oposición. Lo que quiere es generar un estado de opinión de colapso del gobierno. Y esto obviamente se consigue no con argumentos jurídicamente sólidos o políticamente sofisticados, sino con el chapoteo en el fango ahora de Ábalos y del entorno familiar de Ábalos. Dejadme que avance, porque de Ábalos acaba de hablar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en algo inédito, porque ha concedido dos entrevistas seguidas, una a las 8:30 en RAC1 con Jordi Basté y una a partir de las 9 en el Café de Ideas de Gemma Nierga a las 9 de la mañana, dos medios catalanes y con un objetivo claro. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Un Ángels. objetivo claro, que es mandar un mensaje a Junts para la reconciliación. Y en este mensaje va la asunción por parte del gobierno de no haber cumplido con algunas de las peticiones de los independentistas catalanes. Sí, lo ha reconocido el presidente del gobierno en las dos entrevistas que ha concedido esta mañana, primero en RAC1, después en Café de Ideas, el programa de Gemma Nierga en Televisión Española. Sánchez ha querido dar un primer paso para acercar posiciones con los independentistas después de la ruptura de hace unas semanas y sobre todo tras las referencias del PP a los de Puigdemont. Mientras Feijóo primero pide el voto de Junts y después los insulta, el gobierno hoy los corteja, busca la manera de destensar la relación. El presidente ha insistido en poner en valor el papel que ha jugado ese partido en esta legislatura, asegurando que muchos de los avances son gracias a ellos, y ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar un paquete de medidas con reclamaciones de los de Puigdemont, como por ejemplo facilitar las inversiones a los ayuntamientos o crear una partida que ayuda a los propietarios ante impagos en casos de alquileres de personas jóvenes o familias vulnerables. Son demandas importantes a nivel local, pero que políticamente son menores, porque el propio presidente admite que lo relevante, como la aplicación de la amnistía, la reforma de la financiación o incluso esa posible foto con Puigdemont, aún no puede materializarse. Aún así, Sánchez se ha comprometido a seguir trabajando para llevar a cabo esos compromisos, aunque Junts haya dado por rotas las negociaciones con el PSOE. Está roto, pese a que efectivamente Junts per Catalunya, después de 2 años de conversaciones que se han mantenido principalmente en Suiza, ha dado por finalizadas estas conversaciones. El gobierno de España, y yo en particular, tengo muy claro que tenemos que cumplir con esos acuerdos, con esos compromisos, porque realmente merece la pena.
el presidente del gobierno Ángels, que sobre el horizonte de la legislatura, en lo que influye evidentemente también esa posición de Junts, ha querido dejar claro que las elecciones serán en 2027 y que el gobierno tiene elementos y argumentos para seguir adelante pese a haber perdido la mayoría en el Congreso de los Diputados. Se ha comprometido a seguir trabajando con los independentistas para restablecer esa relación en los próximos meses. También le han preguntado, Guille, en las dos entrevistas por Ábalos, pero sobre todo por esta estrategia de defensa de Ábalos, que sea primero él antes de entrar en la cárcel y después su entorno, su hijo, quien está hablando ahora, que vaya disparando contra el presidente del gobierno y todo su entorno. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues es llamativo que el presidente Ángels ha querido distanciarse de la figura del que fuera su exministro y su hombre de confianza durante casi una década. Ha querido distanciarse al menos en el plano personal. Confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí. Ha defendido el jefe del Ejecutivo la reacción del PSOE ante los escándalos y los casos de corrupción que han afectado a su partido y a su gobierno, y se ha referido a ese cambio de estrategia de Ábalos, que en los últimos días está lanzando acusaciones contra el partido y el gobierno del que formó parte. Ha reiterado esa idea de que el Ejecutivo no va a aceptar chantajes de nadie. ¿Tiene miedo de lo que pueda contar Ábalos? Insisto, si es que no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje. Todo lo que está diciendo hasta ahora es mentira. Lo vuelvo a repetir, por supuesto que sí. Pero fíjese, todas las personas tienen derecho a defenderse. Todas las personas a respetar su presunción de inocencia. Pero lo que no tienen derecho es a esparcir pues este tipo de mentiras, de bulos, de desinformación. Mentiras y bulos contra las que el gobierno no tiene previsto querellarse. Ángels, ha dicho el presidente, que no van a entrar en esa espiral, aunque sí que van a desmentir todas las acusaciones que dicen están lanzando tanto Ábalos como su entorno. Gracias, Guille. Hasta luego. Vamos a ir por partes. Primero por el cortejo de Pedro Sánchez a Junts, por ese reconocimiento del incumplimiento de algunas de las medidas y ese anuncio de puesta en marcha ya mañana en Consejo de Ministros de algunas medidas que habían reclamado los independentistas catalanes. ¿Esto satisface a Junts, Sastre? No, desde luego, a tenor de la primera reacción, nuestros compañeros de Ser Catalunya, del programa Aquí Catalunya, han hablado con fuentes de Junts que dicen que nada cambia después de esta respuesta de Pedro Sánchez, que dicen parecía un militante de Junts, del lo hemos cumplido todo a Junts son los más importantes y no hemos cumplido, así que ahora lo vamos a cumplir. Y responden en estas fuentes de Junts con estos dos refranes. Dicen que de buenas intenciones está hecho el infierno, y es que estoy intentando traducir esta expresión porque es gat escaldat amb aigua freda en té prou, que es así como... Gato escaldado con agua fría tiene suficiente. Efectivamente, esta sería la traducción literal. En definitiva, que en Junts, desde luego para la dirección de Junts, no cambia en absoluto esta posición política de Pedro Sánchez. En cualquier caso, Edu, ese reconocimiento del incumplimiento, destacar la importancia que tiene Junts per Catalunya, ¿no tiene la sensación que cuando más muerto está Junts per Catalunya, y las encuestas lo dicen, más aire, más respiración asistida le da al presidente del gobierno? Sí, no sé, me he perdido un poco, la verdad, con todo lo de Junts, porque creo que es un partido con el que no hay que ir a ningún lado a hacer nada. Porque ideológicamente tiene poco o nada que ver con el Partido Socialista de Cataluña y con el PSOE, porque no vino al mundo a gobernar España y por tanto no forma parte de una lógica de gobernabilidad de este país, porque tiene postulados en la frontera del racismo, porque está vigilando la aparición de un fenómeno político llamado Alianza Catalana de extrema derecha hispanófoba y racista que se está extendiendo a enorme velocidad dentro de su propio electorado, porque ideológicamente no ha hecho ni una sola aportación a la solución de ninguno de los problemas de este país, y porque sé que sin sus 7 votos la investidura no salía, pero sé que a pesar de sus 7 votos las condiciones de gobernabilidad no existen. Y esta legislatura, lo llevo repitiendo una y mil veces en el hoy por hoy, no tiene condiciones de gobernabilidad. No las tiene condiciones el debate de investidura, pero la legislatura no tiene condiciones de gobernabilidad, porque Junts forma parte de una lógica ideológica más cercana a otras latitudes políticas. Y forzarlo da error. Forzarlo una vez dio error grave, y volver a forzarlo puede dar todavía un error mayor, ¿no? En las circunstancias actuales intuyo que el esfuerzo del gobierno está en darle continuidad a esta legislatura, llegar hasta el 2027 en la medida en que se pueda, pero yo creo que no se puede.
porque primero Junts no forma parte de una lógica de gobernabilidad y segundo ya ha dicho hace, no recuerdo si 3-4 semanas, que salía de la lógica de aritméticas de las mayorías del debate de investidura, ¿no? Que es yo creo que a partir del cual empezamos a ver el recorrido de una legislatura, en mi opinión, un día lo dijo otro compañero del Hoy por Hoy, Nacho Corredor, ¿no? Una legislatura sin sentido, que había perdido la lógica y el propósito, y creo que es cierto. Bueno, en mi opinión no la tuvo nunca, y creo que si en algún momento la dejó intuir en alguna votación, en algún instante, en todo lo que tuvo que ver con el Parlamento, pues yo creo que la ha perdido por el camino. Así que bueno, supongo que tiene que ver con eso, pero vamos... en fin, no sé si esos esfuerzos serán esfuerzos eficientes o esfuerzos baldíos. Ignacio. Yo estoy un poco en desacuerdo, es decir, estando de acuerdo acuerdo estás muy en desacuerdo. Bueno, con algunos matices. Yo sí que creo que muchos de los calificativos que has hecho de Junts los comparto, pero sí que creo que este acuerdo, y voy a hablar un poco de un marco más amplio, entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes y vascos, sí que ha tenido sentido. Sí que lo ha tenido, sí, porque la alternativa era dejar gobernar al Partido Popular con la extrema derecha, porque además en este tiempo, y voy a hablar de los últimos 7 años, se han conseguido cosas muy importantes para este país, voy a citar algunas: la subida del salario mínimo, la reforma laboral, el blindaje de las pensiones, por poner 3, pero hay muchísimas más. Y creo que evidentemente al final tú no gobiernas, o tú no legislas, o la democracia no consiste en navegar con el Parlamento que te gustaría, sino con el que tienes, y el que tienes no de ahora, desde hace ya más de 10 años es un Parlamento fragmentado, donde ninguno de los partidos grandes tiene ya la mayoría, donde todos se ven obligados a pactar con el resto, y donde además son pactos muy complejos porque incluyen en ocasiones, evidentemente nunca hubo una mayoría progresista en el Parlamento en esta legislatura, no la hay evidentemente, pero sí que había una mayoría contraria a permitir que un partido que quiere hundir el Open Arms llegue al gobierno, así de sencillo. Y como la política y el Parlamento consiste en encontrar las soluciones posibles a la realidad que tienes y no la que te gustaría, sí que defiendo que era legítimo intentarlo, y que incluso en estos años se han conseguido cosas muy buenas, mejores a las que habrían sido en un gobierno del Partido Popular con Abascal. Y a partir de ahí sí, estoy de acuerdo en las dificultades que hay ahora, en que evidentemente este intento que está haciendo Pedro Sánchez de reconstruir lazos o puentes con Junts es muy complejo, y ya veremos si llega a algún puerto, no lo sé, lo veo muy difícil la verdad. Pero creo que lo que se ha hecho hasta ahora, con todos sus claroscuros y con todos los problemas, y evidentemente el coste electoral que ha tenido el Partido Socialista, que en muchos territorios esto no se entiende, sí que creo que tenía sentido. Porque esto va de qué Parlamento tenías y de qué alternativas tenías. Quedarte muy tranquilito en la tribuna de la oposición permitiendo que gobierne Abascal y que encima seas tú el que le da la abstención, pues yo no lo veía, la verdad. Pero comprándote el hasta ahora, perdón un momento, ¿el a partir de ahora tiene sentido? Es decir, ¿tiene sentido el reconocer algo que ha reconocido lo contrario el presidente del gobierno? Ahora dice, reconocemos que hemos incumplido. En un momento el presidente del gobierno dijo, nosotros hemos cumplido con todo lo que nos habían pedido. No he podido escuchar la entrevista completa porque estaba aquí y quiero ver realmente cómo ha sido, pero es verdad que hay algunas cosas que se han incumplido porque no dependían del gobierno. Claro. Tú puedes prometer, y de hecho lo has intentado, algo que a mí me parece razonable, que es que si hay una lengua como el catalán que hablan muchos más ciudadanos en España, muchos más españoles que muchos ciudadanos tiene algunos de los países que tienen lengua oficial en la Unión Europea, pues que se hable ahí, claro que sí, ¿qué problema hay? Vamos a descubrir los pinganillos en Europa. Toma, claro, llevan toda la vida, desde que existe el Parlamento Europeo. Y yo creo que muchas de estas cosas tenían sentido hacerlas con Junts o sin Junts. Y luego otro ejemplo más de otro de los logros en mi opinión de este gobierno, que es, además de los que citaba políticas sociales, hoy Cataluña está mejor que en el 2017. Pero mejor no, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y eso es gracias también a muchas medidas muy impopulares y en muchos casos forzadas que ha tomado este gobierno. Mariela. En España hay una minoría progresista bien cohesionada en el marco de un gobierno de coalición y desde luego una frágil mayoría de legislatura que se evidencia esa fragilidad casi en cada una de las votaciones que este gobierno ha tenido que pelear en el Parlamento. Eso se sabe desde el minuto cero del arranque de la legislatura. De hecho, Junts siempre subrayó que su acuerdo era de investidura y no era acuerdo de legislatura, por lo tanto que iba a hacer sudar la camiseta al gobierno en cada una de las iniciativas legislativas, y así ha ocurrido. Si el presidente tiene vocación de llegar hasta el 2027, es decir, de agotar la legislatura, es razonable que maneje todas las estrategias políticas para ver si hay margen para reconstruir la alianza de Junts, que es una alianza, desde luego,
no leal con España ni leal con la gobernabilidad de España. Es leal a los intereses de Junts y concretamente a los intereses personales y procesales de Carles Puigdemont. Por cierto, es legítimo que Carles Puigdemont, después de una ley de amnistía meridianamente clara en función de lo que se aprobó en el Parlamento, requiera que se aplique por parte de los tribunales. Cuando eso no se está haciendo, los tribunales encargados de aplicar la ley de amnistía para Carles Puigdemont están desoyendo el mandato imperativo y democrático del Parlamento, y esto también hay que recordarlo, junto con la deslealtad de Junts, que no tiene lealtad que no pase por la defensa estricta de sus intereses. Pero ahora no vamos a descubrir ni el egoísmo ni la falta de compromiso con la gobernabilidad de España de un partido que nunca ha manifestado estos elementos. A mí me parece razonable que el presidente teste si hay margen para reconstruir esta alianza y si no, qué duda cabe que llegar al 27 va a ser un escenario político irreal. Mira, dejadme para ir terminando, que me quedan unas cuantas cosas. La primera, estaba o sigue estando, yo creo, en un desayuno el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. No tenía intención de hablar, según nos cuentan los compañeros que están ahí, pero finalmente se ha hecho unas declaraciones a la entrada de ese desayuno. Declaraciones sobre todo lo que está saliendo del entorno de Ábalos, señalando al presidente del gobierno y a su entorno, sobre todo a su mujer. Ha dicho en las intervenciones, lo hemos escuchado antes cuando nos hacía el resumen de las entrevistas, Guillermo Lerma, como Pedro Sánchez decía que prácticamente no reconocía a esa persona, no reconocía a José Luis Ábalos. Bueno, pues sobre esto ha respondido Feijóo. Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista. El señor Sánchez no dejaría de ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición sin el señor Ábalos. Y le han preguntado también por el caso de Francisco Salazar, es algo que está publicando el diario.es, esas denuncias de algunas mujeres trabajadoras de Moncloa, hasta que él no se ha dado de baja, que fue hace 2 días. Las denuncias han desaparecido de la web interna del Partido Socialista, y también publica ese diario que Francisco Salazar, que fue asesor importante en Moncloa, sigue asesorando de manera externa al PSC, al Partit dels Socialistes de Cataluña. También le han preguntado por esto a Alberto Núñez Feijóo. Y lo que ayer hemos visto, por ejemplo, con su asesor, el señor Salazar, acredita que el Partido Socialista y el gobierno es un gobierno hipócrita con las mujeres, las defiende en público y las utiliza en privado. Y si es verdad lo que publican los medios de hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro. Y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del gobierno. Vuelvo a insistir, el presidente del gobierno siempre necesita un delincuente de confianza próximo para poder ejercer el gobierno. En definitiva, el señor Sánchez ya no tiene ninguna credibilidad. Muy corto. Yo agradezco que desde el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, dé credibilidad a nuestras informaciones. Estaría bien que lo hiciera más veces. Eso está bien. Solemos publicar información veraz y comprobada. Eso está bien. Una última cosa, bueno, penúltima, porque es algo que nos sorprendió a todos ayer. Ese vídeo del rey emérito Juan Carlos I. María Manjabacas, buenos días. Buenos días. Un vídeo que pretende tener así como un toque institucional, aunque lo ha colgado en YouTube, se ha grabado en un croma con una técnica de televisión algo desgastada, con una bandera de España ondeando en el fondo. Y cosa extraña, ha habido reacción de la Casa Real. Dice que no era necesario ni le parece oportuno, pero eso no es habitual, porque la Casa Real habitualmente no reacciona a nada que venga del rey emérito. No, son 2 calificativos además que resumen perfectamente lo que sienten y, como dirían muchos, qué necesidad. La verdad que con las memorias hemos preguntado lo que tú decías, muchas zarzuelas, y van a reaccionar nada, no vamos a entrar, esto no va con nosotros, pero cómo les ha debido doler para que haya reacción y que sea inmediata. Y entiendo que lo que más les ha molestado es la interpelación directa para que se apoye a su hijo para unir España. Este fragmento que suena así. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo. Y bueno, detrás de todo esto está la autopromoción, porque esto ni siquiera lleva el sello de la editorial, que lo hubiera hecho con más finura. El vídeo, ya lo han visto, es muy casero, con un punto chusco que nos llevó a pensar durante horas que era fake.
pero para asombro de todos era real. Y no hay que olvidar a Ángels. Autopromoción, sí, pero también un poco de venganza. Le apartaron de los actos institucionales, no le dejaron hablar en discursos, pues el contraprograma se hace un vídeo asesorado ¿por quién? Por sus amigos, los de siempre. Antes tuvo asesores profesionales, os recuerdo la frase de me he equivocado, pero ahora los asesores son sus colegas, estará también su nieto Froilán, que es el que tiene más cerca allí en Abu Dhabi, y con estos mimbres, pues este vídeo y mañana libro Reconciliación, que desde luego no está reconciliando a nadie. María, muchísimas gracias. Un abrazo. El Abierto. Ser Podcast. Noviembre cerró con menos paro y menos trabajadores. España perdió 14.300 cotizantes en un mes de tránsito entre el final de verano y con el inicio de las contrataciones navideñas, que en la mayoría de los casos, Estefanía, están a la vuelta de la esquina. Sí, noviembre trata de buscar el equilibrio para que el saldo salga positivo, pero no termina de lograrlo. Y es que remontar las 116.000 bajas de la hostelería es muy complicado, a pesar de que la mayoría de las actividades han contratado este mes. En pleno noviembre, el sector educativo ha contratado a 30.000 profesionales y el comercio a 24.000. Acabamos de dejar atrás el Black Friday y tú decías, Ángels, las contrataciones navideñas ya están aquí. Pues bien, en esta época de regalos y envíos en la que estamos, hay un sector que crece a un ritmo muy superior a la media, un 8% en los últimos 12 meses. Es el transporte y el almacenamiento. En definitiva, la logística, que cuenta con 70.000 empleados más que hace un año. El paro ha bajado en 18.000 personas. Estamos en este momento en los 2.400.000 parados. Es la cifra más baja desde el año 2007. Gracias, Estefanía. Hasta luego. Vamos a ir ya terminando. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tenéis poquito tiempo, pero yo sé que lo sabéis aprovechar bien. Venga, pues vamos con Comando Norte, con Aitana Castaño y con Nacho Carretero, y también con el director de una película muy interesante, Ciudad sin Sueño, sobre el mayor asentamiento irregular de Europa, que es la Cañada Real Galeana, a las afueras de Madrid. Tengo como algunos... Sí, tienes un pollito. Pero se han entendido más o menos. Totalmente. El pollo va por la cañada. Venga. Sí. Mis experiencias. Nos vamos a Sevilla para conocer a Ofelia, 77 años, feminista, histórica, luchadora en favor de los derechos de las mujeres. Y luego nos vamos a meter en el jardín con Eduardo Barba, al que ya pueden llamar 900, 100, 800 para cualquier duda que tengan sobre jardinería, plantas. Y vamos a hablar de una planta que a mí me cae mal, el muérdago. ¿El muérdago te cae mal? Es bonita la palabra, pero es parásita. Pero es muy navideña, ¿no? Sí, pero es muy parásita. Sí. Es un parásito. ¿Es parásito el muérdago? Sí. Pero está en la receta de la poción mágica de Asterix, ¿no? Eso ¿Ah, sí? Es verdad, hombre. es verdad. El muérdago. Pues entonces tiene que ser buena, ¿no? Eso creo. Vale. Bueno, ¿y qué pues, más? Hablando de parásitos, en 15 minutos de fama, el regreso de Iñaki Urdangarín, por ejemplo, que va a hacer una entrevista en televisión. Sí. O, por ejemplo, el despido de Lequio, también en televisión. O las biografías de famosos que vienen. Apunten ahora la de Romina Power. Ah, también. Que dice cosas muy raras. ¿Ah, sí? Sí, ya lo leerán. Sin Albano, solo Romina. No, hace tiempo que Romina va sin Albano. Va sola. El tema de Romina va sola. Ignacio Escolar, Eduardo Madina, Mario Laurrea, hasta la semana que viene. Un abrazo. Gracias, Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.